Cuéntame. Esta es la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí estudio el doctorado en didáctica de las matemáticas y de las ciencias experimentales, obviamente desde la Comunidad Autónoma de Cataluña en España. Tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Hace días estaba platicando con un compañero del doctorado, Carlos, un colombiano, y me contaba su primera experiencia al llegar a España. Dice que al llegar a estudiar su doctorado en la Universidad de Valencia, lo primero que sintió fue un olor diferente, que no puede recordar, más que nada, no puede describirlo, no puede decir cómo era ese olor, solamente que ese olor nunca lo podrá olvidar y que es diferente a otras cosas que él ha percibido con su olfato. Esto me hizo recordar que igualmente cuando yo llegué por primera vez al plantel, el que está sobre la Avenida Juárez, los olores que yo percibí en ese momento fueron distintos. Tal vez al olor de vigas viejas de ese edificio o el mobiliario nuevo que acaba de llegar para que utilizaran los estudiantes y los profesores. O no sé, esa nueva experiencia hizo que los sentidos despertaran en mí las percepciones sensoriales en ese momento sobre lo que estaba viendo, sobre los nuevos jóvenes que iban ingresando. Fueron muy distintas y que siempre estarán guardadas en mi memoria. No podría describir cómo fueron esas percepciones, pero no puedo olvidarlas. Creo que es algo muy parecido a lo que comentaba Carlos. La primera vez que tenemos la impresión de algo queda grabado. Es difícil, muy difícil de describirla, pero está grabada en nuestras percepciones. Al recordar las largas tardes de sol, háblame de lo que has encontrado. Bueno, a finales del siglo XX, estamos hablando casi 10 años antes, en México y particularmente en el estado de Querétaro, las posibilidades de que existiera un nuevo bachillerato universitario eran muy pocas. Realmente los bachilleratos universitarios en ese momento político estaban en vías de extinguirse. Sin embargo, por razones que desconozco, se empezó a hablar de que iba a haber un tercer plantel en la Universidad Autónoma de Querétaro de la Escuela de Bachilleres. En ese entonces, la directora Dolores Cabrera conjugó un equipo para hacer este proyecto. A mis oídos llegó precisamente estas ideas y yo fui personalmente a verla y le expliqué que a mí me interesaba formar parte de este nuevo plantel. Ella dudó un poco y me dijo que regresara dentro de un mes y volviera a repetir lo que acababa de decir. En un mes yo regresé y le volví a plantear que deseaba cambiarme del plantel sur al nuevo plantel. Bueno, esta ha sido para mí una de las decisiones más acertadas en el campo laboral. Las cosas mejoraron muchísimo, no solo en el sentido económico, que siempre hace algo de importancia en nosotros, pero también en la nueva época que iba a empezar en esta vida docente. Cuando yo llegué por primera vez al plantel, pues como había mencionado antes, las cosas se veían muy distintas y me presenté inmediatamente con el coordinador Ricardo Pacheco, quien me saludó amablemente. Él era un antiguo compañero de trabajo precisamente de la Prepa Sur y fue fácil adaptarnos a la nueva escuela que comenzaba en ese momento. En tu largo caminar. En los días posteriores a la inauguración del plantel conocí a los que serían desde entonces mis nuevos compañeros de trabajo, los profesores que impartían otras materias. En ese entonces era algo muy, muy nuevo para mí. No es lo mismo llegar por primera vez a un centro de trabajo donde ya las relaciones están establecidas. Es decir, únicamente uno va adaptándose a lo que ya se encuentra en ese lugar. Aquí no, aquí resulta que íbamos empezando este nuevo plantel. Todos teníamos que formar una nueva comunidad en el que las nuevas reglas, las costumbres y otras cosas se iban a ir poco a poco implementando. Esto,
es un gran trabajo precisamente para el coordinador. El coordinador es una persona muy importante, y en este caso en el plantel San Juan del Río, bueno, los jefes que yo tuve fueron unas personas muy respetuosas y que siempre me trataron de una manera muy cordial, por lo que yo, bueno, reconozco la labor de Ricardo Pacheco y de Eduardo Elías como unos grandes jefes que yo tuve, que siempre mantuvieron a bien el plantel. Y bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con Martín Velázquez, pero seguramente será igual de motivante estar con él. Caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. Por supuesto, una parte fundamental en esta historia son los alumnos. En general, los alumnos de San Juan del Río son muy distintos a lo que yo estaba acostumbrada en Querétaro. El alumno de San Juan, puedo decir que es muy dedicado al estudio, muy respetuoso y también muy generoso. Para el estudiante que actualmente está viendo esto y que en este momento estudia en este bachillerato, puede parecer ajeno a las cosas que he platicado. Sin embargo, son precisamente estas generaciones las que van escribiendo la historia. Estos 10 años no representan 10 años que se fueron repitiendo iguales uno tras otro, sino que son 10 generaciones distintas, es decir, 10 historias diferentes cada vez. No pueden ser iguales en el momento en que cada estudiante tiene una vida familiar, una vida económica y social diferente. El tiempo y las épocas van variando, la moda, la cultura, las formas de ver las cosas, etcétera. Por lo tanto, cada quien pertenece a un contexto diferente y entonces las historias son irrepetibles. En realidad, cada generación va escribiendo una parte de la historia de este plantel, que en este caso son 10 años. Son 10 historias diferentes y entonces nadie se puede sentir ajeno. En las páginas del tiempo van escribiendo cada uno lo que sucede, su entusiasmo, sus tristezas, sus alegrías, lo que estudiaron, lo que aprendieron, lo que no aprendieron. En fin, cada vez y cada generación va agregando algo más. También en estas páginas del tiempo están incluidas los anhelos y las esperanzas de lo que ellos esperan que será su vida próxima una vez que haya terminado el bachillerato. ¿Cómo te ha ido, si has conocido la felicidad? ¿Por qué se educa? Esa es una pregunta que normalmente nos hacemos. Se educa para formar ciudadanos que puedan cambiar el mundo. Se educa también para mejorar la calidad de vida de quien estudia. Es decir, para que mejoren no solo el aspecto económico, sino mejore el entorno en el cual vive. Resolver los problemas de la comunidad en la que él se desenvuelve, para ampliar los criterios de las nuevas cosas que va a vivir esta persona, para poder convivir mejor con sus seres que le rodean y para preservar la cultura. O bien, para crear nueva cultura que a su vez será preservada por las generaciones que vengan después. Esta, bueno, es solo mi opinión personal sobre lo que es la educación, sobre por qué se educa, por las cosas que han pasado en este plantel. Cada uno de los protagonistas de esta historia tendrá su propia opinión de cómo fueron las cosas y de cómo serán y sobre cómo deben ser. Así que no me queda más que agradecer a los profesores y a los estudiantes y a las autoridades con las que hemos convivido estos 10 años. Agradezco a las autoridades, en este caso al rector, maestro en administración Raúl Iturralde, a la maestra María Eugenia Mejía, directora de la Escuela de Bachilleres, y al coordinador Martín Velázquez. Felicitémonos todos por estos 10 años de historia. ¿De quién? Pues del plantel de San Juan del Río, de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¡Feliz cumpleaños! Yo creo que sí. Sentirás